Hoy está a cargo del taller la licenciada Jessie. Ella, de hecho, tiene muy poco que se integró al staff de la clínica y ella es licenciada en psicología y pues ella va a estar a cargo del taller de hoy. Adelante, Jessie. Hola a todos, gracias por estar aquí otro sábado más, ¿no? Compartiendo temas que son importantes pues para ustedes, para entender más a sus familiares y bueno, es un gusto para mí el estar aquí con ustedes. Y pues bueno, voy a compartir pantalla, Mm, solo que director no me deja compartir pantalla. A ver si ya. Ujú. Sí, ya. Gracias. ¿Sí se ve? Me dicen si se ve. Sí, Sí. Ok. Pues bueno, pues sí es importante para mí que este tema, sí, porque lo elegí, porque mm, yo quería entender a mis pacientes, sí, y una de las principales bueno, más bien cómo puedo apoyarlo, ¿no? En esta cuestión de las adicciones. Entonces, mi pregunta fue comprenderlos más, ¿sí? Y entonces hice una investigación, ¿no? Acerca de los estadios del cambio en un paciente con adicciones. Ujú. Bueno, entonces, pues vamos a empezar. Mm, no sé, quisiera preguntarles a ustedes si alguna vez se han preguntado por qué recae mi familiar, por qué mi familiar no quiere dejar el consumo, si cuándo identificaré que quiere un cambio en su vida, y si se mantendrá en abstinencia, ¿no? Eso fue, no sé si alguno de ustedes quisiera abrir su micrófono y compartirnos si de alguna manera ha tenido estas preguntas, o sea, me imagino que sí, porque pues al final son nuestros familiares los que están consumiendo y de alguna manera hay preocupación, incertidumbre, eh, a veces tanto físico como emocional, ¿no? Un desgaste, ¿no? Hasta a veces en áreas también económico, ¿no? También y y nuestras áreas sociales, ¿no? Entonces, sí quisiera que alguien, no sé, comentara algo acerca de lo que yo pregunto aquí en estas preguntas y si ustedes se lo han hecho o de qué manera lo han sobrellevado. Ujú. No sé si alguien quiera compartir algo. Ajá, sí, Claudia. Sí, buenos días a todos. Sí, bueno, yo soy familiar, tengo dos, de Valentín y de Paco. Y sí, digo, todos aquí, la verdad, mi hermana, mi mamá, mi hermano, otros de mis hermanos, sí hemos tenido, pues todas esas preguntas nos las hacíamos, ¿no? Por ejemplo, que Paco a la semana luego recayó y dijimos, pero ¿en qué fallamos? O sea, incluso todavía mi mamá, ¿no? O sea, dice, sería por esto, por lo otro, por aquello, ¿no? O sea, ella misma dice, o sea, tuve culpa en esto, ¿no? Ujú. Y la verdad a veces no sabes cómo reaccionar porque uno como hijo, por ejemplo, yo lo digo, dicen, pues es que ustedes no siguieron o sea, por ejemplo, a mamá o papá, no es que no siguieron las reglas, es que no, o sea, con ellos hay que aplicar el amor duro, no hay que ser como pues muy condescendientes de que sientes feo, pobrecito, ¿no? O sea, no. Ujú. Entonces, sí, desafortunadamente se suscitan muchísimas cosas por ejemplo, con Paco vivimos una situación que hasta lo tuvimos que amarrar, o sea, muchas cosas, o sea, fue muy, muy feo. Y sí, te quedas con eso, ¿no?
con con esa tristeza, como con esa culpa, porque dices, pues, ¿para qué llegar a esa situación, no? O sea, ¿por qué no quieres salir? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que, o sea, cómo poderlo ayudar, no? Entonces, pues sí es lo que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, con él, Valentín, digo, ya había estado en otros, igual también recayó, ahorita pues ahí va, no sabemos, ¿no? Ojalá y no recaiga, pero digo, estamos tratando de no hacer cometer los mismos errores que con Paco, por ejemplo. Entonces, pues ojalá y nos funcione, ¿no? Ok, sí, sí, Claudia, claro, es como esta parte, ¿no? De qué hicimos mal, ¿no? Porque qué estamos haciendo, que no ha funcionado, ¿no? O quizás esta parte de qué pasó, ¿no? Ahorita ustedes han estado aprendiendo. ¿Alguien más quiere? Pero sí, Claudia, muchas gracias por compartir su experiencia Sí, y de nada. muchas gracias. ¿Alguien quería comentar algo más? Creo que abrieron su micrófono o no. O, no, ¿verdad? Entonces, bueno, como comentaba Claudia, ¿no? Esta situación de, pues realmente, ¿qué podemos hacer, pues, ¿no? Ante todo esto, ¿cómo podemos, sí son preguntas que constantemente, pues, uno se las hace porque al final es nuestra familiar, ¿no? Y es importante para nosotros. Entonces, recordemos, yo puse se mantendrá en abstinencia porque como tal, recordemos que es una enfermedad. Sí, que es una enfermedad que se va tratando, sí, y que toda la vida es como cualquier otra enfermedad, ¿no? Como la diabetes, ¿no? Se trata y se va controlando y manejando. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema. ¿Alguien más quiere compartir o... Bueno, yo puse también esta pregunta, ¿no? Nada más para antes de empezar con el tema. Sí es importante que sí haya cambios, ¿sí? En el paciente, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar. Se hicieron investigaciones de este modelo que es el transteórico. Este modelo se dieron cuenta, lo crearon unos psicólogos, ¿sí? Que lo desarrollaron a través de investigación con varios pacientes que tenían adicciones, ya sea a diferentes sustancias como la heroína, la marihuana, el alcohol, el tabaco, toda sustancia, ¿no? Cocaína, para ver qué pasaba en estos pacientes que dependían a una sustancia, ¿sí? Y bueno, en esas investigaciones sí se encontró dos grupos de sujetos que se identificaron estadios o etapas comunes que habían experimentado durante el proceso de fumar. Aquí estamos hablando de fumar, pero aplica para cualquier sustancia que consuman los pacientes, ¿sí? Bueno, aquí como tal vemos que a continuación se describen los estadios del cambio propuestos por el modelo transteórico, ¿no? Entonces, estos autores identificaron que había estadios, ¿sí? Y que esos estadios iban pasando los usuarios que tenían una dependencia, ¿sí? Entonces, el primero de ellos fue el precontemplación, así lo llamaron ellos. En este estadio, los usuarios no se plantean modificar su conducta. Aquí ya estamos hablando de que ellos no son conscientes, ¿sí? O lo son mínimamente de que dicha conducta representa un problema. O sea, realmente para ellos aquí no hay ningún problema, ¿no? Con la conducta adictiva, no hay una conciencia, ¿no? Yo realmente minimizo lo que es mi comportamiento, no tengo ningún problema con ello. Entonces, realmente aquí no hay conciencia, o sea, realmente no es de hallar una solución, sino de que no pueden ver el problema que tienen. O sea, realmente no hay conciencia de un problema, ¿sí?
no es que no encontremos las soluciones A, sino de que ellos están totalmente, no lo pueden ver, ¿sí? Y si acuden a tratamiento es porque se sienten presionados por circunstancias ambientales, ¿no? Por nuestras familias, por nuestra pareja, amigos, ¿no? Que presionan a que ellos acudan al tratamiento, ¿sí? Y una vez, ¿no? Que ya sienten que ya los dejaron de presionar, de decir, no, es que realmente acude a algo. Una vez que ellos ya no sienten esa presión social, vuelven al consumo. Entonces, por ejemplo, yo cuando hay pacientes que llegan a la clínica, ¿sí? En base a mi experiencia, hay algunos pacientes que dicen, no, pero pues es que precisamente con las personas que llegan involuntarias, que suele ser la mayoría, ¿no? Pero sin embargo ellos no se dan cuenta de que hay un problema con la conducta con la sustancia, que ellos sí dicen, es que yo no vine por mi propia voluntad, ¿no? Me trajeron y me obligaron, ¿no? A estar aquí. Y están como, es que dicen, yo hago esto, y cómo me pueden decir a mí, ¿no? Que yo tengo un problema con la sustancia, ¿no? Cuando yo no tengo ningún problema. Sí, entonces, este es el primer estadio. Sí es importante que ustedes vayan comprendiendo bien los estadios para que podamos ir avanzando en el tema. De este estadio, ¿tienen alguna duda o vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? ¿O quieren comentar algo? Ok, Yo Fernanda. más quería preguntar si puedo tomar un screenshot de lo que está escrito. Claro que sí. Ok, gracias. Sí, Fernando, ¿iba a comentar algo? Pues más que comentar, no sé si los papás ustedes me pueden explicar qué es eso del estadio. Me estoy imaginando así cuando voy al fútbol. A ver, explíquenme porque esa parte como que no me quedó, o no sé si los papás puedan ayudar. Sí, estadios o etapas, así como cuando vamos, ajá, Ya. sí, así como vamos cuando creciendo, ya ve que vamos primero niñez, infancia, adolescencia, adultez. Es lo mismo con los pacientes. Cuando tienen una adicción, tienen etapas o estadios que ellos van, se podría decir que van desarrollando a lo largo de su adicción. Sí, Gracias. sí, Fernando, claro que sí. ¿Alguna otra duda o inquietud? Sí es importante que nosotros comprendamos que los pacientes o los usuarios se tienen que dar cuenta que hay un problema, ¿sí? Entonces, eso ya es importante, pero en este estadio no hay como ningún problema en su conducta, con la sustancia, y pues no, no, aunque acudan a una ayuda, si ellos no se dan cuenta, no son conscientes, van a volver a consumir, ¿no? Aún a pesar de que hayan estado en algún tratamiento, ¿sí? Entonces sí es importante eso. Bueno, vamos al siguiente, que es contemplación. Es el segundo estadio, ¿sí? En este estadio los usuarios son conscientes de que existe un problema. Sí, ahí ya hay una conciencia de que existe un problema, ¿sí? Y están considerando seriamente la posibilidad de cambiar. O sea, aquí es, bueno, sí estoy como considerando, ¿sí? Pero todavía no han desarrollado un compromiso firme de cambio. O sea, simplemente su actitud es ambivalente, o sea, dejo la sustancia, no la dejo, sí tengo un problema, pero pues, sin embargo, ellos se encuentran más abiertos a la información sobre su comportamiento adictivo. No, un ejemplo sería que quizás tuvieron alguna consecuencia, ¿sí? No sé, respecto al consumo, por ejemplo, un accidente automovilístico, no un ejemplo, ¿no?
Entonces ellos dicen, no, pues sí tengo un problema, sí, tuve un accidente automovilístico. Sin embargo, pues aún no existe esta actitud de, pues voy a continuar en el consumo, ¿no? Sin embargo, me abro a lo que me digan, me abro a escuchar, ¿sí? Me abro a escuchar. Y entonces, pues sería en este estadio donde ellos ya están más abiertos a escuchar lo que los otros les dicen, ¿no? Y ya hay una conciencia, aquí ya vemos que están considerando la posibilidad, ¿no? De cambiar. Entonces, en este estadio, ¿tienen alguna duda de este o vamos bien? ¿O algo que quieran comentar o continuamos? Queda claro, gracias. Ok, muy bien. Pues muy bien, entonces. Y finalmente, bueno, el siguiente estadio, lo denominaron en un principio de terminación, ¿sí? Refiriéndose al estadio de preparación. Este estadio se caracteriza, ¿sí? Por ser la etapa en la que el usuario toma la decisión y se compromete a abandonar su conducta adictiva. Aquí ya vemos que el usuario ya, por eso esta parte de tomar decisiones es muy importante. Aquí ya son conscientes de que hay un problema en su vida, hay un problema con la conducta adictiva, hay un problema con la cuestión de la dependencia a la sustancia. Sin embargo, aquí hacen unos pequeños cambios, ¿sí? Precisamente para llegar al objetivo de abandonar su conducta. No llegan a la abstinencia como tal, pero sí, por ejemplo, puede ser que disminuyan la dosis del consumo, ¿sí? Entonces, aquí sí es muy importante esta etapa, ¿sí? Porque es cuando ellos o sea, determinan que ya no quieren continuar, ¿no? Que ya quieren abandonar, sí, esta conducta adictiva que a lo largo de, hablando de años, sí, la venían ejerciendo. Entonces, ahorita ya es como toman la decisión. O sea, aquí ya hay una decisión, sin embargo, no puede ser que no lleguen a la abstinencia, ¿sí? Sin embargo, sí hay pequeños cambios en ellos. Quizá dejan de frecuentar a algunas personas, sus focos rojos, sí, pero este estadio sí es importante para ellos, porque aquí ya vemos que sí ya hay conciencia, ¿no? Sin embargo, van haciéndolo poco a poco, ¿sí? Van realizando cambios, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con su estilo de vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno. Sí. Ok, entonces la siguiente es la de acción, ¿sí? Se trata de la etapa en la que el usuario cambia su conducta y su estilo de vida. Aquí en esta etapa requiere un importante compromiso, además de una considerable dedicación de tiempo y energía. O sea, realmente ellos tienen cambios a nivel de conducta, ¿sí? Que se notan, se ven. Por ejemplo, yo en una terapia grupal, en una ocasión les pregunté, ¿no? A ver, díganme, prográmenme su día, no sé, un lunes, días festivos, ¿no? Y lo que hacían allá afuera, ¿no? Y fines de semana. Entonces, los usuarios, algunos participaron y me dijeron, no, pues yo lo que hacía era consumir todo el día, ¿sí? Y luego uno de los usuarios comentó, consumía todo el día y buscaba más dinero para seguir comprando la droga y entonces ese era como mi día, ¿no? Así era mi día y yo me la vivía realmente así, no trabajaba y lo que era, hasta llegó a comentar que llegó a robar, ¿sí? Para tener dinero y comprar más droga. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, yo lo que quería lograr con ellos
era de alguna manera cambiar, ¿sí? Ese, como lo vemos aquí, su estilo de vida, ¿sí? Porque de alguna manera, recordemos que cuando tenemos una dependencia a una sustancia, dejamos de lado el aspecto laboral, ¿sí? Nuestras actividades académicas o nuestras cuestiones que nos gustaban, ¿no? Nuestras actividades como que nos hacían sentir bien, ¿no? Las dejamos a un lado por la sustancia, ¿no? Entonces, sí es importante para ellos el volver a programar y realizar actividades que a lo mejor dejaron de hacer por la sustancia, ¿no? Entonces, y que realmente las actividades requieren compromiso, esfuerzo. Por ejemplo, yo les decía, a ver, ¿qué hacían antes que ahora ya no lo hacen, ¿no? Y una paciente comentó, no, pues yo corría, ¿no? Yo corría de 10 a 21 kilómetros llegué a correr, ¿no? Entonces, y yo le decía, ok, entonces, y lo dejé de hacer por la sustancia. Entonces, aquí en esta etapa, sí es muy importante que ellos cambien su estilo de vida, su identidad también, porque muchas veces la sustancia forma parte de ellos y ellos crean su identidad en base a las relaciones que tienen y en general al consumo, ¿no? Entonces, sí es importante en esta etapa donde vemos cambios, vemos muchos cambios en ellos, vemos realmente que ellos ya se comprometieron, ya hay un compromiso de que quieren dejar a un lado la sustancia, ¿no? Y bueno, esto es en esta etapa, la de acción. Y la de mantenimiento. Sí, en esta etapa, en este estadio, el usuario trata de conservar y consolidar los cambios realizados en la etapa anterior. O sea, todo lo que vino trabajando, ¿no? A lo largo de la anterior etapa, que fue la de acción, aquí los mantiene, los conserva y los consolida, ¿sí? Intentando prevenir una posible recaída en el comportamiento problemático, ¿sí? Aquí no es de que no consiste en una ausencia de cambios, sino en una continuación de lo que llevaban, o sea, de los cambios que ya llevaban, aquí los mantienen, ¿sí? Por ejemplo, esto lo vemos en los consejeros, en los padrinos, que realmente ellos se mantienen, ¿sí? Y por eso van festejando, ¿no? El año, los meses, ¿no? Ya llevo 5 años, ya, y realmente para ellos es importante, ¿no? Reconocerlo, ¿no? Que tanto tiempo se han mantenido, ¿sí? Así, ¿no? Con esos cambios que ya realizaron en el estadio previo, ¿sí? Pues bueno, entonces, ok, a ver, me regresé. Ajá. Ahora les voy a comentar que esta investigación, ¿sí? Se vio, ¿sí? Que un porcentaje, dependiendo en qué estadio estaban los usuarios, cuánto de ellos permanecían por ejemplo, en este caso, sin fumar, ¿no? Vieron, ¿no? Que el grado del éxito alcanzado después del tratamiento se relaciona significativamente con el estadio en el que se encontraban los sujetos previamente, ¿sí? Informaron que solo el 22% de los fumadores que se encontraban en este estadio precontemplativo, recordemos que el precontemplativo no hay conciencia de que tengo un problema. Solamente el 22%, ¿sí? Se permanecía sin fumar a los 6 meses del seguimiento. O sea, después de su tratamiento, de 6 meses de seguimiento, solo el 22% hablemos de 22 sobre 100, ¿sí? Realmente es muy poco los fumadores que dejaron el tabaco, ¿no? Y después en el estadio de contemplación, que ahí hay una ambivalencia. Recordemos que en el contemplación quiero dejar el consumo, pero me abro la información,
Aquí solamente el 44 de ellos, ¿sí? Permanecía sin fumar. Vemos que se incrementó, ¿sí? La cifra de los usuarios y alrededor del 80% de ellos, que los que estaban en preparación, recordemos que preparación es que están haciendo cambios, ¿sí? No fumaba al cabo de los 6 meses, o sea, un porcentaje más alto, ¿sí? Que estaba en ese estadio, no fumaba al cabo de 6 meses. Entonces, sí es importante en qué estadio veamos a nuestros familiares, ¿no? No sé si alguien ya identificó en qué estadio esté su familiar o con esto que acabamos de concluir, bueno, de comentar. ¿Alguien quiere participar o...? Sí, buenos días. Sí, Rosa, la escuchamos. Sí, bueno, aquí por lo que nos acaba de describir, pues vemos que pues son diferentes etapas para llegar hasta la madurez, ¿no? Hasta el estar conscientes de la enfermedad y estar trabajando día con día para poder permanecer sobrios. Pues así como lo entiendo, creo que mi familiar pues está en la etapa de preparación, ¿verdad? Porque pues ya él ha tomado la decisión, ¿no? De abandonar su consumo. Ok. Pero pues está luchando, ¿no? También por mantenerse sobrio con todas las herramientas que ya se le han estado dando en la clínica y en los grupos. Entonces, pues me queda claro que todavía falta un camino por recorrer, ¿verdad? Para llegar hasta lo que es, bueno, incluso pensaría que en la acción, ¿verdad? Porque ya se están tomando acciones, entonces está entre ya preparación, la acción, pero todavía falta, ¿no? Me queda claro que sí todavía hay que seguir trabajando. Gracias. Sí, señora Rosa, muchas gracias por compartir y que ya ahorita ya está, afortunadamente se está viendo esos cambios, ¿no? Que necesitamos verlos, ¿sí? Porque son acciones que ellos llevan, ¿no? Y que realmente sí implica para ellos mucho esfuerzo, mucho tiempo y compromiso por parte de ellos. Bueno, entonces, aquí creo que comentaba Rafael, quiere decir que si nuestro familiar está en una etapa más consciente o receptiva, su tratamiento va a ser más efectivo. Sí, Rafael, justamente, sí. Sí, totalmente. O sea, cuando ya tenemos esta etapa de que haya una conciencia, que ellos realmente quieren abandonar esa conducta, exactamente, van a estar más abiertos, más receptivos, con más atención, ¿no? A lo que están aprendiendo, ¿no? A lo que estamos viendo en terapias grupales. Entonces, sí, totalmente. No sé si quedó aclarado ese punto, Rafael, o... Bueno, ok. Sí, gracias. Sí, a usted. Bueno, entonces, ahora les iba a comentar que se dieron cuenta estos investigadores que no es un proceso lineal. Lo ideal es que fuera lineal, ¿no? Que ellos pasaran etapas por etapas, pero no es así. Ellos, es un fenómeno raro que ellos vieron en la conducta adictiva y que en un conocido estudio se informó un amplio abanico de terapias. Bueno, las terapias, estamos hablando de las terapias con las que trabajamos con los pacientes. Sí, entre el 60 y el 80% de los alcohólicos de usuarios de heroína recaía después del tratamiento. Sí, ¿por qué? Porque va a haber recaídas. Aunque mi familiar esté en la etapa de acción, en que ya veo cambios en su estilo de vida, en las relaciones las que frecuenta, para modificar su adicción no se mantiene exitosamente sus logros en el primer intento. O sea, ellos
sí es importante saber esto porque entre los fumadores, por ejemplo, ¿no? Se ha observado una media de 3 a 4 intentos, ¿sí? Para llegar a un mantenimiento a largo plazo. O sea, 3 o 4 recaídas aproximadamente antes de llegar a mantenerse en abstinencia, ¿sí? Entonces, esto es lo que pasa en la conducta adictiva, que a pesar de que ellos ya vayan en estadios antes, avanzados, o en esta etapa de acción, de preparación, tienen recaídas, ¿sí? Y ocurre muy frecuentemente cuando intentan modificar y cesar sus conductas. Entonces, sí es importante que nosotros estemos conscientes de esto, que ellos van lo van a intentar, pero sí es importante que estemos, bueno, que aquí ya lo hemos visto con mis compañeras que han expuesto los temas, ¿no? Que hay recaídas, ¿sí? Ahora, sí es importante que se sepa que ustedes realmente lo han visto también, ¿no? En sus pacientes, en sus familias, en sus familiares. A ver. No sé. Aquí está. Bueno, entonces, ¿por qué la recaída ocurre, no? Aquí, la recaída ocurre cuando las estrategias de cambio utilizadas fracasan en estabilizar al individuo en los estadios de acción y mantenimiento, provocando una vuelta a estadios previos. Ahorita explico bien cómo es de que regresan a estadios previos, ¿no? No quiere decir que vuelvan a esta parte de que no tengo nada, no tengo un problema con la sustancia. Ya no son los mismos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Sugiriendo que la mayoría de los sujetos recae, ni evoluciona en círculos, ni regresa de nuevo comenzó. En cada ciclo, a través de los estadios, se puede aprender de los errores e intentar algo diferente la siguiente vez. Entonces, sí es importante que nosotros veamos a nuestros familiares como personas que pueden aprender de lo que, a ver, ¿qué me pasó, no? ¿Por qué recaí? Sí es importante que ellos van modificando o van avanzando los estadios, pero ellos tienen que aprender de eso, ¿sí? De qué pasó, por qué recaí, qué me hizo falta, ¿sí? Para que entonces volví a caer, si no, ¿sí me explico? O sea, sí es como esta parte donde no vuelven a esta parte donde no tengo un problema, no vuelven a ese estadio. Simplemente es como otra vez no hay compromiso de ellos, otra vez no hay cambios por parte de ellos, vuelven al consumo. Sí, pero sí es importante que ellos ya no están como en un inicio estaban. No sé si me estoy explicando. Entonces, por ejemplo, ¿no? En esta investigación indica que la mayoría de los sujetos recaía el 85% de los fumadores estando en los estadios contemplativo o la preparación, ¿sí? Entonces sí es importante que ellos vayan a ir aprendiendo que qué pasó, por qué recaí, qué es lo que me hizo falta hacer. Entonces, pero no es que regresan a lo mismo. Por ejemplo, un paciente me comentaba, es que yo ya llevaba un año, yo ya iba a cumplir un año, me dijo, ¿no? Y recaí una semana antes, ¿sí? De cumplir un año, ¿no? Entonces, después obviamente volvió a la clínica, ¿sí? Y entonces él decía, no, pues yo no sé, iba todo bien, ¿no? Él iba ya casi un año, ¿sí? En abstinencia y entonces recae, ¿no? Entonces, pero sí es importante que ellos vayan aprendiendo qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué llegué otra vez al consumo? Bueno, entonces, bueno, si se consigue estabilizar los cambios conductuales más allá de la fase de mantenimiento, si se especula, esto no está como sobre un posible estadio, ¿sí? De finalización.
definido como la inexistencia de tentaciones a través de cualquiera de las situaciones problemas, ¿sí? Recordemos que para nuestros usuarios, sí genera, ¿no? En ellos esta tentación por el consumo, ¿no? Esta parte de que ellos se sienten bien, ¿no? Consumiendo y que... Entonces, en este estadio, ¿no? Se especula que sí existe esta parte donde ellos ya no les genera esa tentación por volver... Yo le preguntaba a un padrino, de hecho, una vez nos reunimos y entonces él me decía, estábamos festejando ya en diciembre y llevamos como una de las psicólogas llevó una botella, sí, pero no de alcohol, sino como de sidra, algo así. Y él decía, no, de hecho ni se me antoja, ¿no? Entonces, ¿cómo es de que realmente ya no les... el padrino mismo ya no quiso, no dijo él mismo, no se me antoja, ¿no? Realmente. Entonces, es decir, la absoluta extinción de la conducta adictiva sin la necesidad de la utilización de los procesos de cambio para el mantenimiento de los nuevos patrones de comportamiento. Entonces, aquí vemos que ya ellos se mantienen, ¿no? En el comportamiento en el que estaban, ¿no? Que estaban realizando para mantenerse en sobriedad. Bueno, aquí vemos este círculo, sí, que vamos viendo todas las etapas, los estadios, precontemplación, contemplación, sí, nos vamos al de preparación, al de acción, al de mantenimiento y recaída, sí, la recaída ya puede ser en la etapa contemplativa o en la etapa de preparación. Sí, o a veces también las recaídas suceden ya en la etapa de acción, ¿no? Cuando ellos ya tienen cambios, hasta también en el de mantenimiento. Entonces ya lo vemos como aquí en el diagrama. Sí, pues bueno, entonces, ¿qué tenemos que trabajar en terapia con nuestros pacientes? ¿Sí? El usuario tiene que trabajar aquellas conductas, si los niveles del cambio son aquellas conductas a las que el sujeto aplica los procesos de cambio con el objetivo de modificarlas, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar a trabajar con esta parte del síntoma, de la situación, ¿sí? El patrón de uso de sustancias, ¿sí? Y otros factores como micro y macroambientales, ¿no? ¿A esto qué se refiere? Micro tiene que ver con mi entorno, ¿no? Mi entorno más cercano, y macro, ¿sí? Con la comunidad, con la sociedad en sí, ¿no? Entonces, ellos tienen que realmente identificar, ¿no? En qué momento ellos usan la sustancia. Sí, por ejemplo, en un paciente me comentaba, es que yo la uso, ¿no? Cuando voy a tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, era un paciente homosexual, ¿sí? Entonces, él realmente utilizaba la sustancia para tener ese tipo de experiencias, ¿no? Entonces, sí era importante, ¿no? Indagar, a ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué es necesario, ¿no? El utilizar, ¿no? La droga. Él tenía su familia, era una familia muy conservadora, ¿no? Donde pues realmente no aceptaban que su hijo tenía una homosexualidad, ¿no? Entonces, realmente él durante mucho tiempo no aceptaba, ¿no? Él lo veía como algo malo, algo que no era aceptable, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues, él decía que había trabajado, ¿no? En terapia y que empezó pues a decir, es que yo sí soy, pues mi identidad se formó así, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Encontrar, ¿no? El patrón, ¿no? Que usan, ¿no? En la sustancia. Y también, obviamente, los días, meses, cada cuánto, ¿sí me explico? O sea, qué cantidad, bueno,
en fin, ¿no? Ahora, las cogniciones desadaptativas, expectativas, creencias y autoevaluaciones. Aquí es que, ¿qué expectativas tienen de mí? ¿No? ¿Qué creencias tengo de mí mismo, de mis relaciones y del mundo con los demás? Y cómo me autoevalúo, ¿no? Yo. Entonces, a veces no tenemos creencias que no sabemos que están, ¿no? Por ejemplo, con este paciente que les comentaba, él decía que el ser homosexual era para personas, que encontramos una creencia de él que era para personas menos, ¿no? Eran personas sin valía, ¿no? Que él se sentía así, ¿no? Entonces, fuimos como esta parte de identificar creencias, de identificar qué expectativas tiene mi familia de mí, ¿no? Entonces, que nos hacen de alguna manera, a veces, que no sabemos que están, ¿no? Pero ahí están, ¿no? O en general, ¿no? De la sociedad en sí. Sí, bueno, también los conflictos interpersonales, ¿no? Las interacciones diádicas, la hostilidad, la asertividad. Entonces, cómo yo manejo mi comunicación con el otro, ¿sí? De qué manera yo me relaciono con mi padre, de qué manera yo me relaciono con mi madre, de qué manera yo me relaciono con mi hermano, de qué manera yo me relaciono con mi familia en sí, ¿no? Y con mi pareja, ¿no? Y esta parte también, cómo yo me comunico, de qué manera yo puedo, ¿no? Expresar mi enojo, sí, sin ser agresivo, pero tampoco sin quedarme callado, sí, ser asertivo, ¿no? Y bueno, y también la cuestión familiar, sí, la familiar de origen, si tengo algún problema legal, ¿no? Del cual tengo que solucionarlo. ¿Quiénes son mi red de apoyo? ¿Sí? Que para esto es importantísimo en los pacientes, que ellos tengan su red de apoyo. En qué me desempeño yo laboralmente, ¿no? Si realmente, de qué manera yo me sostengo económicamente hablando, ¿sí? Entonces sí es importante trabajar esto. Y los conflictos interpersonales, ¿no? Esta parte que diga intrapersonales, perdón, ahí me equivoqué, que sería la autoestima, ¿no? El autoconcepto, la personalidad. Recordemos que en otras conferencias nos han hablado de algún trastorno de la personalidad, ¿sí? Que hay que trabajar en eso, en mi personalidad. ¿Y qué autoconcepto tengo yo de mí mismo? ¿Sí? Esas creencias que me limitan. Y mi autoestima, que es muy importante, que es fundamental en cualquier área de nuestra vida, necesitamos de la autoestima. Sí, entonces, todo eso, pues lo hablamos, ¿no? Y también aquí podemos agregar, ¿no? El control de impulsos, ¿no? Ya que los usuarios a una sustancia, los usuarios que dependen a una sustancia, pues generalmente se han hecho investigaciones que son muy reactivos, que son muy impulsivos. Entonces, ¿de qué manera yo controlo mi energía, mi impulsividad, el control de impulsos, ¿no? ¿De qué manera yo lo manejo? ¿Sí? Si yo me conozco, yo sé que tengo que trabajar en mí, pero si yo no me conozco, yo no sé qué puedo trabajar en mí. Entonces, si es aquí en la clínica les enseñamos, ¿no? Esta parte del control de impulsos. Otra de cuestión importante es el sentido de vida, ¿sí? Que ellos realmente, en base de que se conocen, en base de cuál es su propósito, ¿sí? Porque cuando yo consumo, esto es un placer inmediato, ¿sí? Pero cuando yo tengo un sentido de vida, no es inmediato mi sentido de vida es a largo plazo, ¿sí? Entonces, pero a raíz de que yo me voy conociendo a mí misma, ¿no? Y que voy viendo cuáles son mis habilidades, ¿no? Y en qué soy bueno y así enfocar mi sentido de vida a lo que yo quiero, ¿no? No lo que los demás me digan qué hacer, sino a lo que yo decido qué hacer. Entonces sí es importante para ellos encontrar, ¿no? Tener un sentido de vida. Entonces, pues bueno, eso es como algo que se trabaja.
Ok, ahora, también identificaron los investigadores y que también las decisiones que ellos toman se identifican por unos factores, ¿sí? Tanto del ser humano, sino nada más de los usuarios, sino de todos los seres humanos. Sí, esta perspectiva fue desarrollada, es el balance decisional, ¿sí? A finales de los años 70 crearon un esquema general para representar los aspectos motivacional y cognitivo de la toma de decisiones por el ser humano, ¿sí? Entonces, se identificaron que había beneficios, cuando uno toma una decisión, hay beneficios instrumentales para nosotros mismos y beneficios para los demás, ¿sí? ¿Qué beneficios yo tengo en el caso de un usuario? ¿Qué beneficios yo tengo de consumir? ¿Sí? Yo, por ejemplo, en una terapia grupal les manejo, a ver, díganme sus ventajas, ¿sí? Sus desventajas de consumir, sus ventajas y sus desventajas de consumir, sus ventajas de no consumir y sus desventajas de no consumir, ¿no? O sea, ¿por qué? Para que ellos realmente tomen conciencia, ¿no? De que hay, porque ellos saben, ¿no? Qué beneficios o qué efectos tiene la droga en ellos. Eso está muy claro, que ellos saben, pero sí es importante que ellos también vean que tienen desventajas, ¿no? Y que hay costes, ¿no? Para uno mismo y costes para los demás, ¿no? Del consumo, ¿no? También hay una aprobación por parte de los demás y también hay una aprobación por parte de mí mismo, ¿sí? Igual, desaprobación por parte de uno mismo y desaprobación por parte de los demás. Yo puse estas imágenes, ¿no? Porque ¿qué tanto yo me apruebo, ¿no? Como en el señor que tiene su espejo, ¿qué tanto yo me apruebo al consumir, ¿no? ¿Qué tanto me apruebo en mis amigos cuando consumo, ¿no? Porque recordemos que el consumo es interpersonal, es social. Ellos no dijeron, yo voy a probar esta droga, ¿no? Fue algo que invitaron, que quisieron experimentar por ciertas personas que tenían a su alrededor, ¿no? Esto es algo que se genera así o que se fue dando de alguna manera por mis relaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto me aprueban, no? Mi conducta, ¿qué tanto aprueban que yo consuma, no? Alcohol o alguna otra droga. ¿Y qué tanto yo me apruebo, sí? Al hacerlo. Sí, porque aparte de la sociedad, ¿no? Estos anuncios que nos dicen, ¿no? Pues tú eres popular y exitoso, ¿no? Consumiendo y salen copas y entonces el cigarro es como para las personas que son muy populares y entonces, ¿no? Es como también esos mensajes que nos van dando, ¿no? En la sociedad, ¿no? En la televisión, en los lugares a los que estamos en nuestro entorno, vamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos, ¿no? Esas aprobaciones, ¿no? Por parte de los demás. Ahora, la imagen del me gusta, ¿no? ¿A quién no le gusta, ¿no? Que le pongan en su Facebook algo que publicó, un me gusta, ¿no? O sea, porque es como, o sea, somos seres sociales y siempre lo vamos a hacer. Entonces, de alguna manera nos agrada el que los demás tomen atención de lo que nosotros hacemos o comuniquemos a través del otro, ¿no? Entonces, para ellos todo eso, sí, para los usuarios, para nosotros en general, es como vamos tomando decisiones. Entonces, sí es importante que veamos, ¿no? Cómo es la toma de decisiones, ¿sí? En cuestión del consumo y de otras situaciones, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, está de moda los estados de WhatsApp y de Instagram, y entonces, pues uno se siente bien cuando lo ven los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos construyendo, ¿no? Y cómo vamos tomando esas decisiones.
Ok, bueno. Entonces, aquí ya vemos que hay pros y contras de la conducta problema, ¿sí? Por ejemplo, en el estadio precontemplativo existen más pros. Recordemos que el precontemplativo no hay conciencia que tenga un problema con la sustancia, ¿ok? Entonces, hay más pros que contras de dejar el consumo. Y en el contrario, en el de contemplación, cuando ya veo que sí hay un problema, pero estoy en esta cuestión ambivalente de que lo quiero dejar, pero no lo dejo, se igualan los pros y los contras de consumir, ¿sí? Aquí pueden estar en equilibrio. Y la mayoría suele permanecer largo tiempo en el estadio de contemplación, o sea, de que sí tengo mis contras del consumo, pero también tengo mis ventajas y también tengo mis desventajas y puedo pasarme la mayor parte del tiempo aquí, ¿no? En este estadio, ¿no? Donde generalmente ellos están. Ahora, en el estadio de preparación, donde hay cambios ya conductuales, ya hay un compromiso, ¿sí? La percepción de los contras, o sea, los contras, supera la de los pros. O sea, yo no tengo, o sea, tengo más desventajas de consumir que ventajas, ¿sí? Cuando ya hay cambios, ¿sí? Ahora, en el estadio de acción, ¿sí? Los contras se mantienen más altos que los pros, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, recordemos que el de acciones ya hay muchos cambios conductuales, ya hay mucho esfuerzo, mucho tiempo, y aquí ya es como, tengo más contras, o sea, que más contras de seguir así que más beneficios, ¿no? De seguir en el consumo. Y en el de mantenimiento, pues es obviamente todo lo contrario. Ellos se mantienen porque no le ven ningún beneficio al consumo. Ahora también hay un balance, ¿no? De tener un cambio más saludable y adaptativo, ¿sí? Y entonces aquí vemos que el principio denominado débil de la precontemplación a la acción, ¿sí? Es que recordemos que cuando nosotros dejamos el consumo, pues estoy me siento mejor conmigo mismo, me siento más, pues sí, o sea, con mejor salud, ¿no? Porque al final recordemos que la sustancia va directamente al organismo, al cerebro, ¿sí? Y entonces, pues obviamente ellos ahí empiezan a ver, ¿no? Que aquí en el de precontemplación a la acción, sí hay más contras de la conducta, ¿no? Cuando yo digo, no, pues realmente no me beneficia nada mi salud, ¿no? El seguir consumiendo, ¿no? Entonces sí veo más contras que beneficios, ¿no? Bueno. Ok. Ahora, otro punto importante que encontraron los investigadores fue la autoeficacia que cada persona tiene, ¿sí? Es definida como un proceso cognitivo de evaluaciones o apreciaciones percibidas, ¿sí? Que las personas hacen sobre su competencia para realizar una tarea. O sea, yo qué tanto soy competente, ¿sí? Dependiendo la cuestión que se me presente en mi vida. O sea, yo evalúo, ¿no? Por ejemplo, yo evalúo, tengo que realizar esto. Y yo así mismo me evalúo, ¿sí? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Sí? ¿Soy capaz o no me siento capaz? ¿Sí? Entonces, la percepción de la eficacia influye en que ellos elijan, ¿sí? De que realmente se haga un esfuerzo, ¿sí? De que qué pensamientos tienen acerca de ellos mismos, ¿sí? De qué manera están manejando sus emociones, porque es fundamental el manejo de nuestras emociones y de mis conductas ante una situación, ¿sí? Ante una situación difícil en mi vida, ¿no? O de importancia, ¿sí? Entonces, yo qué tanto soy competente,
¿sí? En percibir esta situación. O sea, qué tanto yo sé que puedo hacerlo, ¿no? Con mi esfuerzo, con los pensamientos que me están, que se me están presentando, ¿no? Por eso sí es importante el autoconocimiento, ¿no? Que cada uno se conozca a sí mismo. Entonces, sí es importante para ellos esta parte, ¿no? Las expectativas de la autoeficacia ante situaciones evocadoras de tentación y deseo han sido subrayadas como mediadoras esenciales para la recuperación de las adicciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante una situación de deseo por consumir, ¿sí? Yo me creo competente para hacer frente a una situación de mis emociones, alguna situación de un problema que tengo en mi vida, o sea, que no, que afronto la situación, ¿no? Y que no voy en esta cuestión del consumo, ¿no? Entonces, se han encontrado una relación significativa entre las evaluaciones de la autoeficacia y el mantenimiento, o sea, si la persona se siente eficaz ante prevenir una recaída y si sigue realizando, yendo a sus juntas de AA, y yendo a consulta médica, y yendo con la psiquiatra, y yendo con la psicóloga, sí me explico, o sea, si él continúa así, pues obviamente vamos a abandonar, ¿no? El consumo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces se han descrito expectativas de resultados de explicar la tentación y el deseo compulsivo de consumo. Recordemos que pues sí es como algo muy compulsivo, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Frecuentemente para llegar al consumo. Por eso yo también en las terapias grupales yo les manejo, a ver, hay necesidad, ¿sí? Una necesidad de consumir, ¿sí? Que eso implica una conducta, un impulso de llevar, buscar y consumir la droga, ¿sí? Pero esto también es a nivel de pensamiento cognitivo, es a nivel afectivo, es de que yo me quiero sentir como me siento cuando estoy consumiendo, ¿no? Entonces manejamos estrategias como de distracción, ¿sí? Para que ellos puedan persuadir el consumo, ¿no? De distracción, de imaginación, de manejar sus pensamientos, ¿sí? Porque los pensamientos nos llevan a emociones y las emociones nos llevan a conductas. Entonces manejamos todos esos para que ellos puedan manejar esa necesidad y ese deseo de consumir. Hay 4 tipos de deseo y necesidad de consumo. El primero de ellos es cuando están consumiendo, ¿sí? Y entonces es como están dejan el consumo, están en abstinencia, se sienten muy mal físicamente y lo que hacen es, quiero buscar y quiero buscar la droga y consumirla para sentirme bien físicamente como estaba, ¿no? Anteriormente. Ese es un tipo. El otro tipo es magnificar las experiencias, ¿no? Todo lo que tiene que ver con experiencias sexuales, con experiencias de la fiesta, con experiencias de pasarla bien con los demás. Ese es otro tipo de necesidad de consumo. El otro tipo es estímulos neutros. Por ejemplo, si ellos ven a una persona, una hora del día, una calle, eso es un estímulo neutro. O sea, no, para ellos significa algo. Entonces, cuando lo ven o lo escuchan, ya puede ser una música o cuando lo ven o lo escuchan, van y consumen, ¿no? Entonces es como ya en automático. Saben que al ver ese estímulo van y consumen. Sí, unos pacientes me decían, no, pues es que yo me acuerdo de que veo a tal persona y entonces en automático quiero consumir, ¿no? Entonces, ese es otro y pues, ajá, esos son los tipos de necesidad de consumo. Entonces, si ellos pueden ser autoeficaces en manejar esa necesidad y ese deseo de consumir, pueden
tratar de continuar en su recuperación, ¿no? En mantenerse, ¿no? En abstinencia, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de... Ok. Ay, me parece mucho. Muy bien, entonces, en el caso de los precontempladores, de los pacientes que vienen en este estadio, es difícil interpretar la eficacia en la abstinencia, ¿sí? En este grupo de individuos pueden representar una combinación de percepción de incapacidad y de falta de interés, ¿no? Entonces, pues para ellos no tengo interés en lo que me están diciendo, ¿no? En lo que me están, realmente no me interesa, ¿sí? En este estadio, ¿no? Y siento que no puedo dejar el consumo, ¿no? También como esta percepción, ¿no? Porque al final es lo que ellos se perciben de sí mismos, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿O quieren comentar algo? No, por ahora todo bien, gracias. Ok, bueno. Muy bien. Entonces, en el estadio de precontemplación existe un amplio... ok, aquí vemos que hay una baja autoeficacia, o sea, como vimos anteriormente, donde ellos sienten que no pueden, y una alta intensidad de la tentación, ¿no? Es como, sí, es mucho su deseo de consumir, ¿no? Entonces, y a los estadios de contemplación, ¿no? Existe un cierto equilibrio entre sí soy eficaz, ¿no? Pero pues también quiero consumir, ¿no? O sea, como que hay los pros y los contras que recordamos, ¿no? Y pues bueno, aquí en el estadio de acción, donde ellos ya tienen cambios conductuales, estilo de vida, sí hay un equilibrio entre la tentación y entre tentación y autoeficacia se pierde, aumenta drásticamente la autoeficacia. Aquí ellos realmente se sienten capaces de manejar la necesidad de consumo, ¿no? En el estadio de acción, sí, la tentación disminuye de forma gradual. O sea, ellos ya como no están anteriormente muy intenso, ¿no? Esta tentación del consumo. Ahora, en el estadio de acción, los individuos son más capaces de evaluar directamente su capacidad. O sea, si yo evalúo qué tanto tengo mi capacidad para manejarlo, ¿sí? Ante eventuales situaciones de recaída. O sea, sí, yo sé mis focos rojos, sí, pero aún a pesar yo tengo la capacidad de que puedo manejarlo y de que si recaigo, sé por qué recaí, ¿no? Que ellos van aprendiendo. ¿Sí? Entonces, en el estadio de mantenimiento, se invierte absolutamente el patrón de la precontemplación, ¿sí? La tentación disminuye al mínimo, ¿sí? Mientras que la autoeficacia alcanza su punto máximo, ¿no? O sea, realmente ellos sí, no hay una tentación en cuando están en mantenimiento. Y son, pues, se creen capaces de manejarlo. Y pues bueno, por eso vemos a los padrinos que pues por muchos años pues van, ¿no? Se mantienen así, ¿no? Ahora, los procesos de cambio, ¿sí? Se definieron como aquellas actividades abiertas o encubiertas en las que los individuos se implican para modificar sentimientos, pensamientos, conductas o relaciones interpersonales relativos a conductas o estilo de vida problemáticos. Sí, aquí ya yo modifico, ¿no? Mi manera de, más bien, trato de manejar mis emociones, ¿sí? Trato de manejar mis pensamientos respecto al consumo, ¿no? Mis conductas, ¿sí? Las relaciones que tengo a mi alrededor, ¿no? O sea, sí son fundamentales, ¿sí? Y el estilo de vida que tengo. Entonces, vemos que ellos pasan por estos procesos de cambio.
aumenta su conciencia, ¿sí? Ellos se abren, ¿no? A esta parte de la información, ¿sí? Recordamos que en el estadio contemplativo ellos están abiertos a la información, ¿sí? Entonces, y que también tengo beneficios de dejar mi consumo. O sea, ahí ya hay una conciencia, ¿sí? También esto lo podemos ver en el estadio de acción, cuando ellos ya tienen cambios conductuales, están viendo que tienen beneficios de dejar el consumo. Y también ven, ¿no? Que hay una valoración afectiva del impacto, ¿sí? De la conducta adictiva en su autoconcepto y sus valores, ¿sí? Y en el reconocimiento, ellos reconocen que hay una mejoría que representa para su vida. O sea, sí reconocen que realmente ellos mejoran, ¿sí? Cuando ellos están consumiendo. No se dan cuenta, ¿no? Que sí hay una mejoría, ¿no? El abandonar el consumo, ¿sí? Y esta parte de su autoconcepto, ¿no? De cómo ellos se valoran a sí mismos, cómo ellos se ven ahora, ¿no? Y también hacen conciencia del impacto sobre el comportamiento interpersonal y sobre las personas significativas para ellos en su vida, ¿no? ¿Qué tanto yo estoy impactando mi comportamiento a mis relaciones cercanas y significativas, ¿no? Eso es para mí, lo ven, ya lo están viendo, ¿no? El impacto que está teniendo su comportamiento entre las personas que están a su alrededor y reconocen que hay beneficios para modificar esa conducta y que tengo beneficios en mis relaciones, ¿no? O sea, ya hay también esta parte del reconocimiento y realmente se dan cuenta, sí, se dan cuenta de que hay advertencias de los aspectos negativos de la conducta adictiva, hay consecuencias, sí, y también hay una liberación social, hay una toma de conciencia, sí, de mis relaciones, de lo que estoy haciendo yo en mi vida, ¿sí? De escoger, ¿no? De decidir y escoger nuevos cursos de acción, ¿sí? De que yo puedo tomar otra decisión, vamos, ¿no? Que no tenga que ver con la conducta adictiva. Y bueno, yo lo puse en imágenes para que como que lo recordemos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el de la terapia grupal, ¿no? Que lo trabajamos nuestras compañeras y yo, ¿no? En terapia grupal, ¿cómo es que ellos, entre ellos mismos se espejean, ¿no? Se ven, ¿no? Y entre ellos mismos también reconocen, ¿no? Que les ha llevado la conducta, y que se abren a la información, ¿no? A todos los temas que vemos las colegas y yo, ¿no? En las terapias grupales, ¿no? Ellos están abiertos, ¿no? Todos esos procesos de cambio son los que pasan los pacientes, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en el de las manzanas, es como, yo, ¿qué decisión tomo, no? En base a que mi eficacia, ¿no? ¿Qué tanto soy eficaz para manejar mi necesidad de consumir, ¿no? Entonces, luego la familia, ¿no? Esta parte de reconozco los beneficios que tengo al dejar el consumo, ¿no? Y que realmente me siento mejor, ¿no? Con mis relaciones interpersonales, ¿no? Y también hay un aumento de las consecuencias del consumo, ¿no? O sea, ¿qué consecuencias yo he tenido a lo largo de mi vida? ¿No? ¿Qué consecuencias, hasta qué punto yo he llegado, ¿no? Por ejemplo, en AA, el primer paso es aceptar, ¿no? Que son, pues sí, que no pueden controlar, ¿no? La sustancia, ¿no? Entonces, la derrota ante la sustancia, ¿no? Entonces, ellos realmente se dan cuenta, ¿no? De que han tenido muchas consecuencias y que realmente no les ha beneficiado a su vida, más bien al contrario, ¿sí? Y qué autoconcepto y su autoestima, ¿no? Van redefiniendo su identidad también.
Ahora, ¿qué tanto yo manejo mis emociones? ¿Sí? Porque es muy importante esta parte emocional, ¿no? Que ellos no quieren sentir y ahora ya pues, y es parte de la vida, ¿no? El sentir, pues, estas emociones, ¿no? Y cómo yo las puedo manejar y no no evadiéndolas o no queriendo sentir lo que está pasando, ¿no? Entonces, también ellos ven, ¿no? ¿Qué focos rojos tengo, ¿no? En mi vida que me pueden hacer recaer. Ellos evalúan, ellos ven qué tan eficaces son para mantenerse así y pues bueno, ¿no? Y cómo es fundamental su red de apoyo, ¿no? El grupo de AA, ¿no? Que en sus padrinos, que son tan importantes para los usuarios, recurren a ellos, ¿no? Porque pues, y también crean una comunidad, ¿no? Entre ellos, donde van escuchando, ¿no? Y van, obviamente, haciendo catarsis, ¿no? O sea, expresando todo lo que a ellos en algún momento les afectó en su vida, ¿no? Entonces, hay un compromiso personal, ¿sí? Y que tienen una percepción de la capacidad de decidir y elegir, ¿no? Consumir o no consumir. Sin una creencia de que uno mismo, sí, es el elemento esencial del cambio de la conducta, ¿sí? Ya que se pueden adquirir habilidades necesarias, ¿no? Como por eso es importante el tratamiento que les damos en la clínica, ¿sí? Ahora, ¿qué estrategias conductuales, sí, dirigidas a aumentar la probabilidad de que ocurra una determinada conducta? O sea, ¿qué puedo hacer yo para que yo tenga este beneficio a mi vida? Y volverlo a hacer, ¿no? Y mantenerme así. Ahora, el apoyo social, como les decía, ¿no? El grupo de AA, esta parte de crear su red de apoyo, ¿no? Y pues bueno, esta parte de la modificación de las respuestas por los estímulos. Recordamos que hay estímulos que ellos generan en ellos consumo, ¿no? En que querer consumir, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo puedo manejar mis acciones, ¿sí? Y evitar, ¿no? Estas situaciones de alto riesgo para ellos, ¿no? Totalmente. Y pues bueno, sí bueno, antes de finalizar, les dejo algo que encontré que creo que espero que les pueda ayudar a ustedes, ¿sí? Cuando una conducta se cree que está en conflicto con objetivos personales importantes, tales como la propia salud, el éxito, la felicidad familiar o una autoimagen positiva, el cambio ocurrirá con cierta probabilidad, ¿sí? O sea, si yo veo que mis objetivos personales, ¿no? Mi salud, mi éxito, mi felicidad, mi autoimagen, ¿sí? Yo la veo como que no está siendo productivas, que realmente me está dañando todas esas áreas, puede ocurrir un cambio, ¿no? Entonces, bueno, consideremos el siguiente ejemplo que nos proporciona Prema, que en 1970, de un hombre que recuerda el día en que dejó de fumar como el día en que había salido a recoger a sus hijos de la biblioteca de la ciudad. Ese día fue sorprendido por una tormenta cuando llegó ahí. En ese momento empezó a buscar en sus bolsillos, encontrándose con un problema que le era bastante familiar. Se había quedado sin tabaco. Se giró y miró hacia la biblioteca. Vio a sus hijos esperándole bajo la lluvia y continuó por la calle dando la vuelta hacia la esquina, con la certeza de que podía encontrar un lugar para estacionarse, correr, comprar los cigarros y retroceder en busca de los niños antes de que estos se empapasen del todo, ¿sí? La visión de sí mismo como un padre que dejaba a sus hijos bajo la lluvia mientras salía corriendo a la búsqueda de unos cigarrillos le resultaba una imagen humillante y decidió dejar de fumar, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos en este ejemplo de un paciente, ¿no? Que se dio cuenta que
el ver a sus hijos no empapados le resultaba algo que iba en contra de sus objetivos, ¿no? De vida, en sus objetivos de padre, ¿no? Entonces, ¿cómo es de que ahí fue cuando vio eso, ¿no? Y tomó una decisión, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien quiere comentar de esta historia o de en sí de algo del tema que hayamos tocado? Bueno, en relación a esa historia, no sé si me escucho. Sí, Fernando. Ok, gracias. En relación a esa historia, me parece que, no sé si usted tiene mi apreciación desde este escenario, pero me parece que en esa historia, el sinsentido del dejar de fumar, continuar fumando en relación a sus hijos, le encuentra él un sentido a su vida. El sinsentido le da un sentido a su vida. Y a partir de comenzar a darle sentido a su vida, es como entonces puede dejar de fumar. Decide dejar de fumar. Lo que no me entra es, ¿por qué tan humillante es esto? Humillante en el sentido de dejar de fumar, el humillante en el sentido, en el sinsentido, dejar de fumar, en el darle sentido ya a su vida a partir de que deja de fumar. Y eso, pues no sé si tenga que ver con mis hijos. Me queda esa duda. Ok, Fernando. Bueno, aquí en este ejemplo es algo, o sea, que él veía en su, pues sí, en su vida, ¿no? Es como esta parte de ver a sus hijos bajo la lluvia, ¿no? Esta parte es como yo puedo dejar algo que es importante para mí por el cigarro. No es como prácticamente, no sé si va enfocada a su pregunta esa o más enfocado a, más que nada es algo que él quiere, ¿sí? Es algo que él quiere, ¿no? Que es su familia, ¿no? Entonces, por eso es que se ve a sí mismo como diciendo, ¿cómo puedo hacerlo yo esto? O sea, aquí no vemos que para el cambio alguien le dijo, oye, es que tienes que dejar de consumir, ¿eh? O sea, no. Para este paciente fue que él mismo se dio cuenta, ¿sí? Que él mismo se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no era lo adecuado para sus hijos. Sí, Fernando, sí voy a contestar su pregunta o... ¿Puedo participar? Sí, Rosa. Adelante. Sí, bueno, yo entiendo que él se vio en dos disyuntivas en ese momento. Él tiene una necesidad por su adicción, una necesidad imperiosa de ir por los cigarrillos, porque quizás pensó, si voy por los niños y me regreso sin cigarrillos, voy a padecer, ¿no? Porque no tengo ahí a la mano, está lloviendo, y en qué otro momento los puedo conseguir. Pero también él se vio, o sea, por eso dice que él contempló la imagen, por ejemplo, de él yendo, o sea, tomando la decisión de ir por los cigarrillos y dejar que sus hijos se mojaran. Y lo sintió como una imagen humillante, el que él hiciera eso, ¿no? Cuando él se vio, ¿verdad?, haciendo eso, lo oyó como una imagen humillante. Entonces dice, en ese momento decidí dejar de fumar porque entonces él le dio prioridad a su familia y no a su adicción. Eso es lo que yo entiendo. Sí, señora Rosa. Sí, muchas gracias. Sí, totalmente, ¿no? Es esta parte donde, por eso los cambios sí tienen que ver tienen que ver con el usuario, con su familiar, con que ellos, su salud, ¿no? O sea, con su propia salud, con el éxito para que ellos cada uno llama diferente el éxito, ¿no? Para mí puede ser, ¿no? Ayudar a alguien y para otra persona es, no sé, el vender, ¿no? ¿Sí me explico? Cuando ellos ven que están perdiendo
su salud, su realización en la vida, lo que ellos, o sea, en este caso ponemos el ejemplo de los hijos, ¿no? Pero puede ser también la cuestión de la pareja, de la cuestión laboral, ¿no? De la cuestión, bueno, volvemos laboral al éxito, ¿no? La cuestión de qué imagen se ven a ellos mismos, ¿no? O sea, si el cambio ahí sí ocurre, ¿sí? Si cuando ellos se dan cuenta de eso, no es porque los demás nos digan, ¿no? Más bien ellos tienen que tomar conciencia. Por eso es muy importante cuando ellos empiezan a tomar una conciencia de enfermedad, ¿sí? Porque entonces ahí se dan cuenta que, por ejemplo, yo le preguntaba a un padrino, ¿no? Padrino, ¿cómo es que dejó el consumo? ¿Sí? Dígame, ¿no? Porque pues yo cómo puedo comprender o cómo sé que mis pacientes realmente quieren dejar el consumo. Entonces él me decía, ¿sabes qué, Jessy? Yo en ese momento sentía que me estaba volviendo loco, que ya había perdido mucho, que había perdido dinero, mi carro, que había perdido una serie de cosas. Y en ese momento pedí ayuda, ¿no? Cuando él se dio cuenta, ¿no? De las pérdidas en su vida, ¿sí? Porque al final el consumo lo que nos deja son pérdidas. Entonces, cuando él toma conciencia de eso, es cuando él pide la ayuda, ¿no? Y dice, ¿no? Y dice, me derroté ante la sustancia. Ahí fue cuando yo dije, ya no puedo continuar así, ¿no? Entonces, sí para ellos es importante, ¿no? El identificar y tomar conciencia de su vida. Y yo le preguntaba, ¿y cómo identifico a mis pacientes cuando realmente quieren dejar el consumo, no? Y él me decía que ellos piden estar, que con ese poco, 1 o 2 meses no le es suficiente, ¿no? Y necesitan más tiempo, ¿no? Cuando ellos realmente dicen, no, es que yo necesito más tiempo, ¿no? Para totalmente dejar el consumo, ¿no? Y otra de las cosas me decía es cuando ellos preguntan, cuando ellos ponen atención a lo que les estás transmitiendo, es cuando realmente se ve que ellos quieren aprender, que ellos, y sí, como lo vimos en diapositivas anteriores, en el estadio de precontemplativo hay una falta de interés, ¿no? Entonces, cómo es de que ellos van tomando conciencia, ¿no? Pero es ellos mismos, ¿no? Ellos mismos son como los que ven todos esos pues, contras en su vida, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar algo? Jessica, quisiera compartirles, sería la familia. Un amigo en esta semana me decía, sé fuerte, Fernando, sé fuerte. Nunca sabes a quién inspiras. Entonces, hay una palabra que aprendí de ahí de Pinar del Bosque, en lugar de padrino, que la palabra no necesariamente para este caso se refiere doble A en español, ¿no? Yo soy papá de Daniel. Y Daniel, bueno, es instancia, pero finalmente él ha ayudado muchísimo el trabajo que se hace en Pinar del Bosque. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, en lugar de tener un padrino, va a tener una sombra. Salir ese personaje de sombra. Y esa sombra es la que le va a permitir también él irse dando cuenta, y no es a partir del otro, sino que el otro es el que le sirve como espejo para que él haga cambios en su vida. Y a mí me parece maravilloso esto, porque haciendo una síntesis de toda la plática de hoy, que me parece buena, muy interesante, se maneja autoeficacia, mantenimiento, autoconocimiento, autoconcepto, pero yo me pregunto, cuando ya tiene una buena autoeficacia el personaje, un buen autoconocimiento, ya no consume drogas, ya no consume alcohol, ya no consume nada de esto. Entonces, ¿por qué llega a haber recaídas? Que yo me pregunto. La respuesta la tengo, ¿no? Ahorita. Hay un otro que, ¿cómo se llama? En el que se acompaña. No necesariamente va a haber una recaída porque ya esté
regresando nuevamente al consumo, sino porque nosotros los que estamos afuera de, somos también importantes, muy importantes. Si yo no influyo en mi vida en relación al otro, en este caso al adicto, si es que hay que ponerle ese letrero, entonces de alguna manera no va a poder finalizar también su propia estructura. Ahí aprendí la palabra, al final del bosque. Se está estructurando, se está construyendo el pensamiento. Cuando se construye el pensamiento, yo creo que entonces ya comenzamos a irnos despidiendo de esa adicción que tiene que ver con las drogas, porque cuidado, podemos llegar a otro tipo de adicciones, ¿no? Me parece que esto de lo encubierto en relación a pensamientos y a sentimientos y al autorrefuerzo y al esfuerzo, fue lo último que habló usted. Me parece maravilloso. El darme cuenta que ser más importante para mi hijo, tan importante para mí mismo, que se lo comparto a mi hijo. Y entonces él va a ir estructurando su propia forma, porque si no me estoy preocupando mucho y me estoy dedicando toda mi vida, toda mi visión, mi vista, está hacia allá. Y entonces llega el momento que me voy a olvidar de mí por pensar en que algún día va a resolver su problema. Y yo me pregunto, ¿estoy en el momento en que quiero que él resuelva su problema o que yo me sienta bien ante eso? Pues ya no estoy pensando en él, estoy pensando en mí. Me parece que con lo que finaliza usted me pareció muy interesante en relación a que pues, esto de la adicción es muy amplio, bastante amplio. Lo he aprendido mucho en este tiempo que he estado en Pinar del Bosque, he aprendido muchas cosas. Y es tan amplio que si me quedo únicamente con el alcohol, con el cigarro, con los estudiantes y con todo este tipo de cosas, me voy a quedar muy cortito. Yo creo que la adicción es mucho más allá de todo esto. Y entonces a partir de allí, entonces sí puedo tener recaídas yo, ¿eh? No necesariamente mi familiar. ¿Y qué pasa con mis recaídas? Tengo un buen mantenimiento, tengo una buena eficacia, tengo un buen autoconocimiento, autoconcepto de mí mismo. Y yo sí los he logrado y lo puedo decir que sí los he logrado gracias a que he estado en las pláticas de Pinar del Bosque. Y me pongo a hacer resumen, doy vueltas a las que digo, ¿en qué se me equivocó la plática o en qué yo pienso que se equivocó y resulta que el equívoco soy yo? Pues me parece ese comentario, Jessica, decirle que pues esto del sentido también tiene un sinsentido. Muchas veces puedo pensar que mi familiar no se interesa por las cosas que yo le menciono, porque él está interesado en otras cosas. Mi opinión, Jessica y familia. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por lo que usted comentó, que para nosotros es mucha retroalimentación el que usted nos hace, ¿no? Todos los sábados para nosotros nos ayuda y que ustedes estén aquí, ¿no? Que al final ustedes están haciendo un esfuerzo, ¿no? El estar aquí, ¿no? Y aprendiendo, ¿no? Porque el simple hecho, por ejemplo, de estar en terapia y no por alguna cuestión de consumo, por lo general se empieza a ver cambios después de los 3 meses, ¿no? Entonces, como en la adicción es obviamente un proceso de toda la vida, ¿no? Y concluyo con esta pregunta, ¿no? ¿Qué está dentro de mi control? ¿Sí? ¿Y qué no está dentro de mi control? ¿No? Entonces, sí es importante ustedes que yo pueda trabajar lo mío, ¿sí? En terapia, en sesión, y que también pueda, y que también entender que mi familiar está en un proceso también, en un proceso de vida, ¿no? Entonces sí es importante que yo como familia, que yo puedo hacer, ¿no? Y que está dentro de mí, ¿sí? Dentro mi conducta, mis pensamientos, mis emociones. Y que no depende de mí, ¿no? Que depende de mi familia, de mi familiar, sí, de mi familiar, ¿no? Entonces, yo sí les invitaría a que
pues ustedes a lo mejor compartan su experiencia, ¿no? Si es que quieren compartirla en este momento, o no, o sea, lo hice con el objetivo de que ustedes también han vivido situaciones, ¿no? Que también suelen ser parecidas a las de otras familias, ¿no? Que sí me explico que entre ustedes como que también se escuchen y digan, ah, pues no soy el único que vivió esto, ¿no? Porque pues generalmente dicen, es que yo, pero realmente llegamos a la conclusión donde todos hemos pasado por situaciones similares, no iguales, pero similares, ¿no? Entonces, no sé quién quiera compartir su experiencia, quién se quiera abrir, ¿no? En esta cuestión, porque también creo que es importante nosotros a veces desahogarnos, ¿no? Porque pues sí es algo importante, ¿no? Que se tiene que hacer obviamente en terapia, cada quien en uno en el espacio privado, pero sí, a lo mejor compartir algunos su experiencia, ¿no? Que sería bueno para que a lo mejor otra familia pues también escuche y diga, ah, pues también me pareció algo, ¿no? Y hice esto, ¿no? O sea, ¿qué hice yo en este momento que me funcionó con mi familia o yo que he trabajado en terapia que yo lo pueda compartir a otra persona que le pueda ayudar, ¿no? No sé si quieran comentar.